Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre vías, o lo que sería sesgo, varianza y trade-off o error aplicado a Machine Learning. El vías, Machine Learning, los modelos no son perfectos, son propuestos a una serie de errores. Las dos fuentes más comunes de errores son el sesgo y la varianza. Aunque son dos problemas distintos, están interconectados y se relacionan con el grado de libertad o complejidad disponible de un modelo. En el caso del bias o sesgo, se refiere a la incapacidad de un método para estimar correctamente el objetivo. Esto no solo se aplica en Machine Learning o aprendizaje automático, por ejemplo en estadística, si queremos medir el promedio de una población y no muestramos con cuidado, el promedio estimado estará sesgado. En términos simples, la estimación del método muestreo no coincidirá con el objetivo real o promedio. En Machine Learning, el sesgo se refiere a la diferencia entre la predicción esperada y su objetivo. Los modelos sesgados no pueden ajustarse correctamente a los datos de entrenamiento, lo que da como resultado un rendimiento deficiente dentro y fuera de la muestra. Un buen ejemplo del modelo sesgado surge cuando intentamos ajustar una función seno con una regresión lineal simple. El modelo no puede ajustarse en función del seno, ya que carece de la complejidad necesaria para hacerlo. Por lo tanto, no podrá funcionar bien dentro o fuera de la muestra. Este problema se llama desajuste y veremos el ejemplo gráfico como lo podemos ver. En este caso, vamos a crear aquí, tengo una semilla aleatoria, vamos a crear una función seno y luego vamos a crear la muestra. Luego de esto vamos a crear una regresión lineal. Creamos la regresión lineal para este modelo y vamos a trazar el gráfico para visualizar cómo se observan estos valores. Serían los valores vamos a estimar el sesgo. En este caso sería los valores de los X y Y que hemos construido anteriormente, y tenemos aquí las predicciones del modelo. Una vez ejecutamos nuestro modelo, que es el modelo de regresión lineal, y esperamos ver cómo se han distribuido esas variables. La fórmula matemática del sesgo es la diferencia entre el valor objetivo y las predicciones. En este caso la podemos definir de la siguiente manera. Esperamos unos segundos que nos cargue nuestro gráfico. Aquí podemos ver que nuestro modelo sí tiene una gran cantidad de error, de sesgo, debido a que la función seno, que son los puntitos azules, y la predicción es la línea amarilla que podemos observar. Podemos ver que el sesgo es demasiado grande en este tipo de función. Por otro lado, tenemos lo que sería la varianza. La varianza se refiere a cuánto varían los individuos dentro de un grupo. Una vez más, la varianza es un concepto de la estadística. Tomando una muestra de la población, la varianza indica cuánto difiere el valor de cada individuo en la media. En Machine Learning, la varianza se refiere a la variabilidad o sensibilidad al modelo de los cambios en los datos. Esto significa que los modelos de alta varianza generalmente pueden ajustarse bien a los datos de entrenamiento y por lo tanto logran un alto rendimiento dentro de la muestra, pero tienen un rendimiento deficiente fuera de la muestra. Esto se debe a la complejidad del modelo. Por ejemplo, un árbol de decisiones puede tener una gran variación si se crea una regla en cada instancia del conjunto de datos de entrenamiento. Esto se le llama sobreajuste. Lo siguiente gráfico de un árbol de decisión entrenado para un conjunto de los datos anteriores. Los puntos azules representan los datos de entrenamiento y los puntos naranjas representan los datos de la prueba. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, vamos a aplicar un modelo de regresión, un árbol de decisión para regresiones. Creamos una muestra
mandamos llamada a la instancia, ajustamos, entrenamos el modelo y luego vamos a graficar tanto los entrenamientos como el conjunto de pruebas. Matemáticamente la varianza se define como el valor esperado o el valor esperado de los valores de y menos el valor esperado de la y al cuadrado. Podemos ver aquí el modelo de alta varianza. En este caso el modelo, que es la línea negra, los conjuntos azules, el conjunto de entrenamiento, y el conjunto de pruebas, que serían los conjuntos de prueba. Eficientemente, esta fórmula estándar para la varianza de la población, asumiendo que nuestra población está compuesta por nuestro modelo, ya que ha sido producido por algoritmos de aprendizaje de Machine Learning. Por ejemplo, como vimos anteriormente, las actualizaciones de Machine Learning o de las redes neurales pueden tener diferentes resultados de entrenamiento, vamos a verlo más adelante, dependiendo de su peso inicial. Si se consideran todas las redes neurales con la misma arquitectura, pero diferentes pesos iniciales. Al entrenarlas tendremos una población de diferentes modelos. Luego tenemos lo que sería el trade-off. El trade-off en caso del sesgo y la varianza son dos de los tres componentes principales que comprenden el error de un modelo. El tercero se denomina error irreducible y puede atribuir a la aleatoriedad inherente a la variabilidad de los datos. El error total es un modelo que puede descomponerse de la siguiente manera. Sería el sesgo al cuadrado más la varianza más la irreducibilidad del error. Como vimos anteriormente, el sesgo y la varianza provienen de la misma fuente, la complejidad del modelo. Si bien el sesgo surge de muy poca complejidad y libertad, la varianza prospera en un modelo complejo. Por lo tanto, no es posible reducir el sesgo sin aumentar la varianza y viceversa. Sin embargo, existe un punto óptimo de complejidad donde el error se minimiza, ya que el sesgo y la varianza se encuentran en un punto óptimo de compensación. Cuando la complejidad del modelo está en un punto óptimo, la línea punteada roja en la siguiente figura que vamos a ver, entonces el modelo funciona mejor tanto dentro como fuera de la muestra. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, aquí tenemos la complejidad, la varianza, trazamos el sesgo, la varianza y sumamos. Y luego vamos a trazar. Podemos ver aquí, el gráfico muestra el modo perfecto con una cantidad mínima de sesgo y varianza combinado o error reducible. Aunque el modelo no se ajusta perfectamente a los datos, esto se debe al ruido inherente al conjunto de datos. Si intentamos ajustar mejor los datos de entrenamiento, induciremos un sobreajuste, es decir, una varianza, más varianza. Intentamos simplificar aún más el modelo, induciremos un desajuste del sesgo. Veamos el siguiente ejemplo, siempre con un árbol de decisión para regresión. En este caso entrenamos y luego vamos a ajustar mejor nuestros datos. Fíjense bien que ahora el modelo es un poco más perfecto. O sea, el modelo, tanto el modelo como el conjunto de entrenamiento se pueden ir ajustando a cada una a la función. Veamos un ejemplo más específico. En este caso vamos a encontrar el sesgo y la varianza para un modelo de regresión. En este caso, el siguiente ejemplo, vamos a cargar un conjunto de datos de vivienda de Boston directamente de la URL, lo dividimos, vamos a entrenar un modelo y lo vamos a probar. Luego vamos a estimar el error cuadrático para una regresión lineal, así como el sesgo y la varianza del error del modelo con una muestra de 200 bootstrap. En este caso, vamos a llamar aquí la librería, mando a llamar a la librería, cargo la base de datos, hago la división de los datos y aquí defino el modelo. Definimos el modelo. Definimos el modelo, que es un modelo de regresión lineal. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo.
Y luego vamos a usar la función bias varianzas de com para encontrar el error, el bias y la varianza. Esperamos que se ejecute nuestro modelo para este modelo de regresión con un modelo de regresión lineal. Bueno, se ha ejecutado nuestro modelo. Veamos ahora, estimemos cada uno de los parámetros, de las métricas. Tenemos que, veamos el error del bias de la varianza es de 22.41, el bias es de 20, el sesgo, y la varianza 1.67. Es decir, que si nosotros sumamos el 20 más 1.61 nos va a dar 22.41, que ese sería el error. El resultado podría variar dada la naturaleza estocástica del algoritmo o procedimiento de evaluación o la diferente de precisión numérica. Consideremos ejecutar el ejemplo varias veces y comparar el resultado. En este caso podemos ver que el modelo tiene un sesgo alto y una varianza baja. ¿Sí? Un sesgo alto, 20, y una varianza baja. Esto es de esperar, dado que estamos utilizando un modelo de regresión lineal. También podemos ver que la suma de la media estimada y la varianza es igual al error estimado, es decir, los 20.74 más los 1.61. Podemos depurar, después podemos podar el árbol de decisión. Podemos podar usando el método de lazo. Vamos a usar el método de lazo, de regresión de lazo, para luego ver si hubo una variación. Podemos ver aquí que ahora el bias o el sesgo antes era de 21, 20.74, ahora es de 20.50 y la varianza es 1.64 y 1.67. Se puede observar que el sesgo ha reducido después de la regularización, hay un ligero aumento en la varianza y un error promedio total también se reduce. Aunque lo hemos entendido en la práctica, veamos también una parte matemática para los modelos de regresión de la descomposición de la varianza del sesgo, que puede ver como una función de pérdida del cuadrado básico, básicamente en tres términos: varianza, sesgo y ruido. Ignorando el término de ruido, veamos que el valor del sesgo y la varianza, tenemos la función objetivo, la función predicha, la función de la pérdida del cuadrado y la expectativa, que es el valor esperado. En este caso, sobre un conjunto de entrenamiento. Al final, las predicciones, tenemos aquí los diferentes tipos de métricas y diferentes tipos de error, los errores cuadráticos, y tenemos las pérdidas. Veamos ahora para un ejemplo de clasificación. Ya hemos visto dos ejemplos para regresión, que sería árbol de decisión y una regresión lineal. Por lo tanto, como resultado de usar el modo de definir la predicción principal o la pérdida 0,1 el sesgo es 1 si la predicción principal no concuerda con la etiqueta verdadera, y 0 en caso contrario. La varianza de la pérdida es 0,1, se define como la probabilidad de que la etiqueta predicha no coincida con la predicción principal. Es decir, que la varianza es igual a la probabilidad del valor esperado, del valor de la predicción que sea diferente al valor esperado que se puede obtener. A continuación, echemos un vistazo a lo que sucede con la pérdida si el sesgo es 0. Dado que la definición general de la pérdida sesgo más varianza, si el sesgo es 0, entonces definimos la pérdida como la varianza. Es decir, el loss sería 0 más la varianza igual al loss, que sería la probabilidad de la predicción diferente a la observación. Es decir, que la varianza es igual a la probabilidad del valor de la predicción diferente al valor esperado de las predicciones. En otras palabras, si un modelo tiene sesgo 0, su pérdida está completamente definida por la varianza, lo cual es intuitivo si pensamos en la varianza en el contexto de sobreajuste proporcional. El escenario más sorprendente es si el sesgo es igual a 1. Si el sesgo es igual a 1, aumenta la varianza, puede disminuir la pérdida, lo cual es una observación interesante. Esto puede ver reescribiéndose primero la función de la pérdida 0,1, como en la siguiente ecuación.
Veamos un ejemplo para este caso. Vamos a hacerlo, a usar el conjunto de datos iris. En este caso voy a hacer la etiqueta, que es el valor de y, vamos a convertirla en numérica y luego vamos a entrenar nuestro modelo. Vamos a usar un modelo de árbol de decisión para de clasificaciones. Entrenamos, mandamos a llamar al objeto, entrenamos y hacemos las predicciones. Luego calculamos, vamos a estimar la varianza de las vías y para cada uno y los errores. Podemos ver que aquí el error para este modelo con este conjunto de datos, el vías es 0.2, es bastante bajo, y la varianza es 0.40. Si sumamos, pues nos va a dar las pérdidas. En este caso serían 40 más 0.22, 62, que tenemos aquí. Y el 0.1 es 0.3. ¿Qué pasa si después después de un árbol de decisión, si lo podamos? En este caso voy a hacer el criterio de Gini, una profundidad de 3 y de manera aleatoria. Pues bien, podemos observar ahora que el error ha bajado, la pérdida de los errores ha bajado. Teníamos 62 y tenemos 60. El bias después del podado se mantiene igual, pero la varianza ha disminuido. En lo anterior observamos que la pérdida total, la suma, sesgo y varianza y poda tiene algún efecto sobre la reducción de la varianza. Es decir, que si al podar un conjunto de árbol, pues esa podación, al podar esos árboles, va a tener un efecto sobre la varianza. Probemos ahora con un modelo random forest. En este caso tengo una profundidad de 2, entrenamos el modelo y estimamos los valores de la varianza. Y el bias y los loss. Vamos a ver. Esperamos que se ejecute nuestro modelo. Podemos ver que hay una reducción del error. Teníamos 60 y después de la podación. Y hay una diferencia significativa en la varianza. Se ha reducido drásticamente. De lo anterior se puede observar que el modelo Random Forest en realidad ayuda a reducir la varianza del conjunto de datos. Si anteriormente se ajusta o hacemos hiperparámetros, ya sea con el modelo Greens, Shear o K-Fold, podríamos determinar reduciendo la varianza mucho más todavía. De lo anterior, se demuestra claramente que Random Forest ayuda a reducir el sobreajuste, o en otras palabras, ayuda a reducir la varianza del modelo. Veamos un modelo KNN. Inmediatamente deberíamos investigar, por ejemplo, si el modelo KNN, por lo general se sabe que el modelo KNN con valores bajos de K, generalmente tiene una varianza más alta y un sesgo bajo. Pero a medida que aumenta el valor de K, la varianza disminuye y el sesgo aumenta. Veamos el siguiente ejemplo con un modelo de KNN. Vamos a ejecutar, llamamos al clasificador, lo hacemos con 3 vecinos, entrenamos el modelo y aquí podemos ver, tengo 0.57, aumenta aquí el sesgo y se reduce un poco la varianza. Se puede observar que el sesgo realmente con 3 vecinos es alto en comparación con la varianza, y la pérdida esperada es mayor que el modelo Random Forest. Veámonos ahora, veamos varios valores de K en el cual se entrenan gráficamente. En este caso vamos a hacer un valor de K de 1 hasta 21. Vamos a buscar los valores de K hasta 21 y después luego que nos podamos observar cuáles son los valores de K y los errores. Podemos ver aquí que entrenamientos, o sea, a medida que aumenta el valor de entrenamiento con respecto al conjunto de datos, podemos observar que los valores bajos de K, la puntuación de la prueba de entrenamiento es mayor. Por otro lado, el conjunto de datos
de prueba es bajo para valores de K alto. Los resultados de la prueba son mejores que el entrenamiento en la compensación de la varianza y el sesgo entre las escenas de la selección del valor óptimo. Para varios valores de K en KNN, examinemos también cómo van a ser nuestras pérdidas y sesgo de la varianza. En este caso vamos a hacer lo mismo para un K de 1 hasta 21. Vamos a ver cómo varían estos valores. Y podemos ver aquí que podemos observar que a medida que aumenta el valor de K, o sea que estima esos valores, vamos a obtener una diferencia al tener más un rango de K para encontrar el valor óptimo de esos valores. Esperemos que se ejecuten y nos dé el promedio esperado para cada uno. Podemos ver el error total, cómo se puede estar más constante. En cambio, el bias, el sesgo, está muy en los primeros valores de los valores de K del algoritmo, son bien altos, y después se pone más regularizado. En cambio, la varianza se mantiene más constante cuando ya tiene un valor de K más grande. Cuando alcanza, por ejemplo, ya a partir de los 8 o los 10, la varianza se comienza a mantener bastante constante. Entonces, eso nos indica que al tener una mayor cantidad de K, encontrar un valor en un rango más grande de K, la varianza tiende a estimar a estar más constante. Y por último, lo que vamos a ver es el bias con varianza con TensorFlow. Siempre para el mismo conjunto de datos. Y aquí, una vez que vamos a cargar la librería que vamos a usar, mandamos a llamar al conjunto de datos, entrenamos el modelo, y aquí hacemos ya el modelo, ¿sí? Que llamamos la secuencia del que era, hacemos 32 capas con la función de activación, que es la función rule, y pues con una salida que nos dé. Bien, una vez que se ha cargado nuestra librería, entrenamos, llamamos a la base, al conjunto de datos, entrenamos el modelo y construimos nuestra red. Ejecutamos y vamos a ver cuánto nos da este resultado. Esperamos un tiempito, unos segundos, para que se ejecute nuestro modelo, se entrene y haga algunas compilaciones y unas predicciones para estos valores. Obviamente aquí nos va a dar el error, que es 32.69. Eso es lo que nos da. También podríamos calcular la pérdida, el sesgo y la varianza para una instancia de 100 y una epoch de 50. Esto me lo voy a pasar un poco y podemos ver aquí al final el resultado. Aquí nos da que la pérdida es 51, el sesgo es 43 y la varianza es más baja, un poco más baja con respecto al sesgo. Es decir, que el modelo me está aportando una varianza más baja con respecto al sesgo. Además, definitivamente se recomienda usar la misma cantidad, en este caso de POSH, de entrenamiento que se usaría en el conjunto de entrenamiento original para garantizar que se logre una convergencia adecuada de nuestro modelo. Bien amigos, esto ha sido todo con respecto a lo que sería bias, variances y trade-off aplicando Machine Learning. Siempre estos modelos, estas técnicas nos ayudan a comprender mejor nuestro modelo, y pues dejen su comentario, su aporte y compartan, suscríbanse al canal. Dejen pues que esto nos va a ayudar a nosotros a ir realizando más contenido. Seguimos viendo, hasta la próxima.